Mi pastor Guillermo me había hecho una pregunta. Y justamente tengo el libro acá. No, otra vez, bueno, retrocedamos. Esto es. No es parte de una pantalla, sino es normal. Pantalla, pantalla. Si este dice. Aquí está. ¿Por qué me figura eso? Otra vez. Vamos otra vez. Avanzado, notas, pantalla. Creo que esto podría servir. No estoy avanzado. Ahora sí. Encontré la respuesta, Pastor Guillermo. Aquí está. Luego le voy a indicar el libro. La pregunta era, ¿qué significa el texto de Hebreos capítulo 12, verso 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa era la pregunta. Y la respuesta que da Kinner es la siguiente. La imagen de una raíz de amargura puede esparcirse para contaminar a muchos. Se deriva de el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, verso 18. Dice Deuteronomio capítulo 29, verso 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros la raíz que produzca hiel y ajenjo, es decir, raíz de amargura. El autor de Hebreo está pensando en ese texto entonces de Deuteronomio. Es un texto bastante apropiado, ya que alude a la apostasía, al igual como lo aborda el libro de Hebreos. Eso es lo que dice este autor. Le recomiendo este libro. No se logra ver bien. ¿No? Ahí está. Qué lástima. Qué lástima que no se logra ver bien. Porque desaparece la imagen. Bueno, le voy a enviar la fotografía del libro. Pero Lo vamos a pasar por mano, Pablo. sí, 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 eso voy a hacer. Puede ser una por WhatsApp. Pero, ¿qué le pareció la respuesta? Sí, está bien, hermano. Me queda Mm, más claro. exactamente. Yo la duda que tenía era de alcanzar la gracia de Dios. Esa es la duda que tenía. Y acá lo explica. Tiene que ver con la apostasía, de que caiga de la gracia de Dios. Esa es la idea. ¿Quién eres de la iglesia pentecostal? ¿Eh? Es un erudito del Nuevo Testamento. Ahí está los antecedentes de comentario del contexto cultural de la Biblia, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Ya volvamos entonces donde habíamos dejado pendiente, donde habíamos quedado. ¿Están viendo la pantalla completa o solamente una parte? ¿Qué están viendo en su... Completa, se ve completa. Perfecto. Muy bien. Los dirigentes, también exhortaciones finales, nos encontramos del libro de Hebreos para concluir ya la obra, considerar los resultados de su estilo de vida, del verso 7 es este. Acordad vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los ejemplos y modelos de fe que presenta Hebreos son los héroes de la fe del pasado, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, puesto los ojos en Jesucristo, y ahora en los contemporáneos. Ahora pongan su mirada o consideren la fe o la fidelidad de sus pastores, es decir, los que dirigen la iglesia de Hebreos. Y también el verso 8 luego menciona, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Habla de la inmutabilidad de Jesucristo. El predicador
habla también del altar fuera del campamento. El predicador simbólicamente presenta tres éxodos. Salir fuera. La víctima era sacada afuera, sacrificada afuera del campamento. Jesús salió también, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta y también de los creyentes. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Los creyentes somos el oprobio de todos los crucificados de la tierra, dicen algunos autores. El sacerdocio del creyente se ejerce en la periferia de la marginación. Escuche lo que menciona, no sé de dónde tomé, se me olvidó anotar de dónde extraje este apunte, pero creo que saber de dónde lo extraje por el lenguaje que utiliza. El sacerdocio del creyente se ejerce en la periferia de la marginación, del sufrimiento y de la muerte. Ahí se ejerce el sacerdocio de los creyentes, que rompe todos los esquemas por su novedad y radicalidad. Interesante lo que menciona, ¿eh? ¿Se entendió lo que dice este autor o no? Con lo que mencioné. Yo no lo entendí, hermano. El sacerdocio de los creyentes se ejerce en la periferia, en la marginación, del sufrimiento, de la muerte, que rompe los esquemas por su novedad y su radicalidad. Está refiriéndose que la iglesia, que la opción preferente por los pobres, a eso se está refiriendo, del cómo Dios opta preferentemente o especialmente por los pobres, así también la iglesia debe enfocar su actividad preferentemente por los pobres, por los marginados, en la periferia, por los que sufren, por los que se encuentran en la opresión de los países latinoamericanos oprimidos por los países del primer mundo. Yo creo que lo saqué esto de, no sé si Darío López, no recuerdo dónde lo saqué, pero me suena a la teología de la liberación un poco, de la opción preferente por los pobres. Bueno, las iglesias pentecostales pueden dar cátedra acerca de eso, ¿eh? Porque nosotros nos hemos enfocado y la gran cantidad de miembros de nuestras congregaciones está precisamente en las clases bajas de la sociedad. En una oportunidad, a mi pastor de Temuco le planteé, pastor Enrique Vivanco, le pregunté sobre por qué la iglesia pentecostal no realiza la obra y la tarea social de manera formal, me refiero, como lo hacen las iglesias bautistas, por ejemplo, o las iglesias metodistas, o la iglesia adventista del séptimo día. Yo sí que dan cátedra acerca de este asunto. Tienen universidades, tienen colegios, clínicas y otras obras sociales. ¿Por qué nosotros no tenemos eso en nuestra congregación? Y él dijo, es que nosotros somos muy pobres, no tenemos los recursos, porque para sostener colegios, universidades, asilo de ancianos, hogar de menores, se requieren recursos económicos. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere se puede. Muy bien, doctor Jaime. Hermano Perfecto. Pablo, Sí, doctora Yesenia. bueno, buenas tardes. Estuve conectada junto a mi esposo delante. Yo tengo una opinión con respecto a eso y recién lo estaba conversando con mi esposo ¿Mm? que hoy día vemos la necesidad tan imperiosa de que en medio de estos tiempos la iglesia tenga no solamente se limite al predicar a la calle, sino que se abran estos espacios que usted mencionaba. Le voy a dar un solo ejemplo. Ayer tuvimos una hora con mi esposo porque mi hijo está en un tratamiento y la profesional nos mencionaba acerca de que nosotros no debíamos obligar a Samuel a ir a la iglesia como una obligación. Entonces, bueno, nosotros le dimos la opinión, pero ¿sabe qué me surgió?
la necesidad de encontrar profesionales cristianos donde uno pueda acudir y donde se tenga esa mirada holística, no solamente desde el punto de vista secular, sino que también haya una consejería bíblica, porque eh, nuestros hijos hoy día, nuestros niños en este tiempo, están siendo asediados en los colegios por ser cristianos. En el colegio donde está mi hijo hay una profesora, hay una profesora y resulta de que tiene identificada a todos los niños que van a la iglesia. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la Mm, razón? Entonces, y uno dice, ay, que hacen falta colegios cristianos hoy día, donde se tenga plena libertad de que nuestros niños manifiesten su fe sin el temor que va a haber otro niño que lo va a molestar. Incluso los profesores que están ideológicamente sesgados hoy día, obviamente no podemos meter a todos, ¿cierto?, en el mismo saco, porque no se puede hacer eso, pero hace mucha falta. Colegios cristianos, lugares que se levanten donde de alguna manera los hijos del Señor también tengamos plena libertad de manifestar nuestra fe. No significa arrancar del mundo porque sería imposible, pero sí donde se pudiera tener esa plena libertad. Eh, y hoy día en estos tiempos se están viendo, según mi percepción, la necesidad de que hayan estas herramientas que en algún momento se desestimaron, mm. precisamente porque el Evangelio, ¿cierto?, tenía que predicarse en las calles y de ahí no salíamos. Pero hoy día vemos que hacen falta colegios cristianos, clínicas donde hayan profesionales cristianos, eh, y así, tantas otras instancias. Obviamente cada iglesia tiene su don, una dirección del Espíritu Santo donde el Señor la guió, pero como dice mi pastor Jaime, y me tomo de sus palabras, cuando se quiere se puede. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer esto tan importante. Eso, mi hermano Pablito, Perfecto, muy perdón. bien. Muchas gracias, mi doctora Isenia, por su importante intervención, ¿eh? Muy bien. Nos deja pensando, meditando. ¿Qué Hermano tal la Pablo, gente? ¿Sí, mi doctor Guillermo? bueno, yo escuchaba también a la pastora lo que decía. Bueno, también el problema es que existen, por ejemplo, algunos colegios cristianos y los colegios cristianos que hay están sujetos al Estado. Entonces, igual existe el problema porque el colegio cristiano va a tener que regirse a lo que le dice el Estado. Eso pasa, que hay colegios en Valdivia con esa situación. Pero hoy día, por ejemplo, están haciendo otras instancias, ¿ya? Por ejemplo, yo no tengo a mi hija en un colegio público ni privado, yo tengo a mi hija en una comunidad homeschool, que tiene que ver con estudio en casa, y esto es una matrícula que nosotros optamos porque todos los colegios, aunque sean cristianos, giran en torno al alumno. Entonces, todo gira en torno al alumno. Homeschool es completamente diferente porque todo gira en torno a Dios. Aunque tiene los ramos, tiene las asignaturas que nos pide Homeschool, pero todo gira en torno a Dios. Entonces, hay algunas modalidades hoy día. Hay homeschool en todo Chile. Entonces, yo creo que hay otras instancias. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, como padres, tenemos la obligación, el deber bíblicamente de educar a nuestros hijos. Nosotros, que lo que pasa es que nosotros le hemos entregado, la gente le ha entregado los hijos al Estado y el Estado los está criando. Entonces, el Estado está en contra de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. No sé, por ende, están haciendo algunas cosas como esta, homeschool. Yo tengo a mi hija en esa modalidad y no me arrepiento. Una muy buena opción para todos aquellos que están viendo el peligro que hay en cuanto a la educación, porque hoy día viene mucho más fuerte. Yo tengo a mi esposa que hace clase en los colegios y está mucho más fuerte el tema de la ideología de género, es una cuestión horrible. Entonces, por ende, existen este tipo de circunstancias. Eso, mi hermano Pablo. Perfecto, muchas gracias, mi doctor Guillermo.
Muy bien. Esperamos en el Señor que se pueda solucionar estas debilidades, defectos que tenemos, ¿no? Como iglesia. La gente nueva, los jóvenes, los profesionales que pueden realizar estas actividades, crear estas organizaciones, se deben conservar en nuestras iglesias porque se está produciendo a nivel nacional en todas las iglesias pentecostales, queramos no, ver o no, un éxodo de los jóvenes, un éxodo de mentes pensantes, de personas competentes, se están yendo a otras iglesias porque no están encontrando las respuestas a sus inquietudes e interrogantes bíblicas, que son básicas en algunos casos. Como no encuentran las respuestas, entonces buscan en otras partes y terminan yéndose finalmente. El- para, habría que solucionar primero eso, ¿ah? Que no se vayan, conservarlo dentro de nuestras congregaciones, dándoles las respuestas básicas, que son preguntas como, por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde. Temas como eso, la fe, qué es lo que es la fe, y después van aumentando el grado de preguntas. Bien, sigamos. Tenemos un altar. Los cristianos no tenían nada del aparato visible en aquellos días, se asociaba habitualmente con la religión y se asociaba con la adoración. No existen edificios sagrados, ningún altar, ningún sacerdote oficiante. En las iglesias cristianas, en esta época menos todavía, porque ni siquiera existían estas estructuras que nosotros tenemos de templos, se reunían en las casas. Por eso que los vecinos paganos pensaban que no tenían los cristianos ningún Dios y le llamaban ateos. Los criticaban precisamente por esa razón, por no tener medios visibles de apoyo espiritual. El escritor sagrado de Hebreo dice que nosotros sí, efectivamente tenemos un altar, pero uno mejor que el altar de los judíos, bajo el orden levítico. El altar del cristiano era el sacrificio de Jesucristo, y esos beneficios estaban permanentemente accesibles para los creyentes. Y por eso el creyente puede practicar alguno de estos sacrificios, pero ahora ya no son los mismos sacrificios del judaísmo, que consistía en sacrificios de animales, sino que los sacrificios que lleva a cabo el creyente son sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer buenas obras o hacer el bien, lo dice el verso 16. También habla acerca de la obediencia a los dirigentes, a los pastores de la iglesia. El vocablo es poimen en el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. El verso 17. Orar y rogar por todos los que se encuentran con el autor de la carta, verso 18 al 21. Los sacrificios de los cristianos, Santiago manifiesta el mismo espíritu que el autor de Hebreos cuando dice que la religión pura, dice Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. El término religión se le puede dar una connotación positiva o una connotación negativa. Se dice normalmente que Jesucristo no es religión, sino Jesucristo es relación. Yo creo que lo he escuchado en reiteradas ocasiones ese término, ¿verdad, mis hermanos, pastores? Así es. Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. El término o la definición de religión es religar al hombre con Dios en cierta relación. Por lo tanto, etimológicamente, el vocablo religión implica la relación. El- y la religión no tiene por qué tener una connotación negativa como lo hace Santiago. La religión pura es esta: atender a la viuda, al huérfano, al desamparado, a los vulnerables de la sociedad, mantenerse puro y limpio del mundo. Pero como las palabras son dinámicas, cambian, y nosotros mismos le damos arbitrariamente un significado a una palabra, por eso es que se deben entender en su contexto. También se utiliza en un sentido negativo, pero para describir las formalidades externas, rituales del culto.
En ese sentido lo presentaríamos en un sentido negativo entonces. Pero de acuerdo a cómo usted lo mencione, puede darle una característica negativa o positiva al vocablo religión. Pedro afirma la misma idea. Aquellos que se acercan a Cristo, la piedra angular, son ellos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer el sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Los creyentes, en su función sacerdotal, en su ministerio sacerdotal, ejercen estos tipos de sacrificios espirituales. También Pablo ruega a los cristianos de Roma para que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el sacrificio de alabanza y el sacrificio de las posesiones materiales. Todo eso son los sacrificios que realizan los cristianos actualmente. Bien, hemos concluido. Después hay saludos y notas personales de la obra de Hebreos. Hemos concluido el libro de Hebreos, mis queridos hermanos, pastores. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas o lecciones espirituales, reflexiones, la impresión general del libro de Hebreos antes de comenzar a ver una introducción de la epístola a Santiago. Por favor, adelante con alguna reflexión o lección espiritual o impresión acerca de esta obra de Hebreos. Hermano Pablo, bueno, para mí el libro de Hebreo es una carta que me anima a continuar en esta carrera del Evangelio. Eh, Nos anima, nos exhorta a permanecer en Cristo. Eh, También mucho tiene que ver con la fe, en seguir creyendo, porque también está el peligro de apostatar también, ¿cierto? Exacto. Entonces, para mí la carta de Hebreo es una carta que me anima, me impulsa a continuar, a seguir adelante, mirando a Cristo por sobre todas las cosas. Y ese es el contenido, y ver que tenemos un mejor pacto, que es mejor, mucho mejor que el anterior, que hay un solo sacrificio y es el mejor y para siempre. O sea, eso es lo que yo puedo ver de la carta de Hebreo, claro, y hay mucho más también. Eso sería, hermano Pablo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Guillermo. ¿Alguien más? Yo, mi Mientras... hermano Pablito. Adelante, doctor Marcos. Bueno, Hebreo es una carta que presenta también una cristología muy completa. Nos ayuda a conocer a Cristo muy profundamente en todos sus aspectos eh, divinos y sacerdotales y proféticos en este aspecto. Entonces, es muy profunda y creo que es muy importante estudiarla entonces para conocer realmente la obra de Cristo en los creyentes, la obra salvífica, la obra redentora, y también para relacionarle y comprender también muchos aspectos del Antiguo Testamento. Entonces hay que estudiar Hebreos también para comprender los símbolos, los tipos. Así es que una carta que bendice mucho y anima, como decía mi pastor Guillermo, a los creyentes a seguir. No es una carta que, aunque es reprensiva en ocasiones, pero que busca siempre animar a continuar. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Una oportunidad más, antes de pasar a la epístola a Santiago, o de Santiago. No, Pablo, Hebreos creo que clarifica muy claramente el llamado de Dios al crecimiento espiritual en la vida del creyente, a, a evitar caer en ese conformismo de solo haber creído, sino que en ir día a día creciendo y mejorando para el Señor. Así es que yo me quedo con eso. Muy bien. Y también es un libro que exalta a Jesucristo y presenta la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Es superior
a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sumos sacerdotes, es superior al sacrificio, es Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, no vuelvan atrás, porque el problema de Hebreos es el problema de la apostasía. Con la 10, que tiene que ver con la introducción al libro de o epístola a Santiago. Estos son algunos iconos de la iglesia bizantina o la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental también. La primera del lado izquierdo de su pantalla es más antigua. Tiene un nombre, el arte paleocristiano se denomina. Y representa a Santiago el Justo. En los dorados siempre va a representar en la iglesia ortodoxa la glorificación en sus iconos. El libro de Santiago o la epístola pertenece a la denominada antilegómena, es decir, libros impugnados o discutidos por algunos. Son varios del Nuevo Testamento. Santiago, Hebreos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y el libro de Apocalipsis. Esta epístola es uno de los escritos más sorprendentes y singulares del Nuevo Testamento. De hecho, carece aparentemente de casi todo lo que se puede considerar como distintivo de la fe cristiana y de las prácticas cristianas. Por eso algunos han sugerido que originalmente no era en absoluto un documento cristiano, sino más bien un texto judío interpolado para introducirlo en el uso cristiano. A ese nivel de examen o escrutinio se le había hecho a la epístola de Santiago. Martín Lutero la consideró como una epístola de paja, porque pensaba que se oponía a la doctrina paulina, que era insustancial, porque no hablaba acerca o defendía la doctrina de la justificación solo por medio de la fe, y no tenía como tema principal a Cristo, porque uno de los criterios que estableció Martín Lutero para determinar si una obra era canónica o no, era si apuntaba y exaltaba o tenía como objetivo y meta anunciar y testificar acerca de Jesucristo. La iglesia de Alejandría, me refiero a la iglesia de Egipto, la copta, en los siglos segundo y siglo tercero, aquella iglesia considera esta epístola como inspirada por el Espíritu Santo, en los siglos segundo y siglo tercero en Alejandría. En Palestina, cuando habla acerca de iglesia de Alejandría, iglesia siriaca, en Palestina, estoy considerando las autonomías de los patriarcados de la antigüedad de la iglesia cristiana. Todas estas eran iglesias católicas, pero una eran de Alejandría, otra de Palestina. Hacia el año 312, Eusebio de Cesarea alega como escritura la epístola de Santiago, en el año 312. No obstante, señala que ciertas iglesias, en contradicción con la mayoría de las iglesias, no la leen públicamente, como tampoco la de Judas, segunda de Pedro y las dos últimas cartas del apóstol Juan. Algunas iglesias la leían, perdón, no la leían públicamente. Cuando digo no la leían públicamente me refiero a que no le daban lectura pública en el contexto de la liturgia y la reunión sagrada de los cristianos, porque no era considerada inspirada. La lectura de los libros sagrados se ejecutaba en las iglesias, en tanto estos libros eran considerados por la iglesia, por esa iglesia en particular, como escritos inspirados. Se podía leer, lo tenían en la casa para edificación personal, pero no servían para ser exhortados en una congregación como actualmente nosotros lo hacemos. La lectura pública de las iglesias, la liturgia, los cultos, leemos la Biblia, no vamos a leer otro libro que no consideramos inspirado. Y Eusebio dice que en algunas iglesias no la leían, pero la mayoría sí. En Siria, ahora, la iglesia siriaca excluye el canon o del canon la epístola de Santiago. La versión siriaca del siglo V, la Pechita, lo va a incluir,
No obstante, esta epístola en su contexto, o en su texto, siguiendo el ejemplo de los grandes códices griegos de los siglos cuarto y quinto. En la iglesia latina, que es la iglesia de Roma, esta es la iglesia católica de Roma, la otra era la iglesia de Siria, la canonicidad de la epístola no comienza a afirmarse sino a mediados del siglo cuarto, año 300 después de Cristo. Por lo tanto, pertenece a la antilegómena. No hubo un acuerdo unánime, general, por todas las iglesias cristianas de incluirlo dentro de su canon o dentro de su Biblia. Hubo ciertas dudas, sospechas sobre la autenticidad de esta obra. Tertuliano, por ejemplo, Tertuliano de Cartago, el que forja el concepto de la Trinidad, un apologista cristiano, no lo cita en sus escritos. ¿Por qué no lo cita? Porque no lo considera como un libro inspirado por el Espíritu Santo. Si lo hubiese considerado como inspirado, entonces lo hubiese incluido para citarlo como una obra autoritativa y defenderse frente a lo que contradecía la fe cristiana. Se encuentra por vez primera en el año 350 después de Jesucristo, en el Códice Carbiense. En el 350 aparece en un códex o códice. El término códex o códice, por favor, alguien lo comprende, ¿verdad? ¿O alguien que no lo comprenda? ¿O no hablo acerca de códex o de códice? No lo comprendo yo, mi hermano. Muy bien, mi pastor Marco, yo creo que sí, lo identifica, porque pasó introducción a la Biblia, ¿verdad? ¿O Sí, era no? un encuadernado en sí de antiguo, se escribía, era como digamos, la forma antigua de libros, que se cosían, se Exacto, cosían las hojas. correcto. Mi pastor Marco pasó introducción a la Biblia, ¿verdad? Sí, y el Nuevo Testamento igual lo vimos Excelente, muy pasar. bien, muy bien, muy bien. Entonces, esa materia podemos dar para el verano. Introducción a la Biblia. Allá en Cunco. Bien. Sí, eso era, hermana Carolina. Los, los, los códex ya no son rollos, porque antiguamente se escribían en rollos. Aquí tengo un ejemplo, como esto más o menos. Ahí tiene un rollo. Ahí está. Ya. Y después a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de para qué vamos a trabajar con rollos. Mejor lo vamos a cortar. Mm, Vamos a comprendo. cortarlo y ahora vamos a escribir por ambos lados. Y como lo cortamos y escribimos por ambos lados, entonces ahora ya tenemos uno, dos, tres, cuatro lados para poder escribir. Y así nos ahorramos Mm, más espacio, tenemos más espacio. Y como hay dos hojas ya, ya, sueltas, ¿qué hacemos? claro. La cosemos, le hacemos una costura. Y eso se llama códex. Entonces ahora hay más espacio para conservar la Ay, Biblia. Y ahí ya. surgió el tema. ¿Qué libros incluir dentro del códex? Cuando figura o aparece el códex, surgió la necesidad de la iglesia de decir, ¿y qué libro vamos a incluir dentro de este códex, dentro del canon? Mateo es inspirado, debe estar entonces. Lucas también, Marcos también, Juan también, el libro de Hechos también. ¿Y el de Santiago lo incluimos o no? No estamos seguros. Algunos no lo incluyeron. Por eso, porque habían dudas. Pero en el códex del año 350 sí está, pero por primera vez. Es decir, antes de esa época había muchas dudas con respecto a incluir o descartar el libro de Santiago de la Biblia. Se cita por primera vez un escrito en el año 357 después de Cristo por Hilario de Poitiers, 357.
ahí aparece citado. Alguien lo cita porque, si lo cita, porque lo considera como inspirado. Se incluyó en el canon por Jerónimo la Vulgata con cierta incertidumbre, la Vulgata Latina, siglo V. Agustín de Hipona pone punto final a este asunto. Él dijo, el que escribió la epístola a Santiago, o la epístola de Santiago, fue el hermano del Señor, Jacobo. Santiago es una contracción de San Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, el hermano mismo del Señor. Por lo tanto, no vamos a seguir discutiendo sobre el asunto. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo y punto. Y se incluyó dentro de la iglesia cristiana, por lo menos en la gran mayoría, porque hasta el día de hoy algunos no la consideran como inspirada. La iglesia siriaca, la Biblia oficial es la Pechita simple, fue traducida por Rábula, obispo de Edesa, el año 412 después de Jesucristo. Fue por primera vez que se tradujo Santiago al siriaco. A mediados del siglo VIII fue cuando se aceptó definitivamente Santiago por la iglesia siriaca, gracias a Juan Damasceno, autoridad de la iglesia siriaca. La iglesia griega, Orígenes, cabeza de la escuela de Antioquía, fue el primero en citarlo. Atanasio, en su carta de Pascua, de la resurrección incluye Santiago sin reservas. Y así lentamente en algunas comunidades fue incluyéndose esta obra. Respecto al autor, ¿quién es este hombre? El que escribe la epístola a Santiago, la carta canónica. Santiago, el hermano del Señor, que he mencionado en el libro de Marcos y también Lucas. ¿No es este Jesús, su padre, el carpintero José, María, su mamá y sus hermanos? Y ahí lo menciona. Y menciona a uno de ellos, Jacobo. ¿No son ellos sus hermanos? Es hermano del Señor. Pero anteriormente, este hombre era un incrédulo, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el verso 5. Ni aun sus hermanos creían en él. Ese hecho de que ni siquiera sus hermanos creían en él evidencia la humanidad completa de Jesús de Nazaret. No le faltó ninguna característica humana que lo hiciera aparentar o parecer algo extraordinario, distinto a los otros seres humanos. No tenía absolutamente nada diferente en esos 30 primeros años. Porque sus hermanos, si hubiesen visto algo desde muy pequeño, de la adolescencia, a los 20, 25 años, algo distinto en él, hubiesen sospechado de que su hermano es un ser especial. Pero como no había nada en especial en él, entonces ellos permanecieron en su incredulidad. El- estoy resaltando la humanidad de Jesucristo, no dejando su divinidad, solamente resaltando ese aspecto humano de Jesucristo. En Hechos se encuentra dentro del cuerpo de cristianos que están esperando la venida del Espíritu Santo. Entonces, estuvo participando también en la fiesta de Pentecostés cuando cayó el Espíritu de Dios. Y después lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 17, el verso 15, como líder de la iglesia en Jerusalén. Las iglesias episcopales ven en él a un episcopo, es decir, a un obispo, una autoridad, es decir, el que tiene la última voz de lo que se determinó en el concilio de Jerusalén. Increíble, ¿eh? Que haya tomado un protagonismo importante el hermano del Señor. ¿Será por eso? Porque era hermano del Señor. Porque pudo haber sido un apóstol, pudo haber sido el apóstol Pedro, por ejemplo. Pero es Santiago el que dirige la iglesia en Jerusalén. Junto con Pedro y Juan, fueron considerados por el apóstol Pablo y también por toda la iglesia
porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, como columna de la iglesia. A ese nivel de importancia llegó a este hombre, columna de la iglesia, junto con Pedro y con Juan. Pablo se dirige a Santiago en su regreso a Jerusalén, porque era la autoridad, era el representante de la iglesia, la figura importante o principal de aquella congregación, de la iglesia judía, la iglesia cristiana judía. El autor es un judío, porque sus exhortaciones morales se resisten mucho de la enseñanza moral del Antiguo Testamento. Su estilo, su gramática, su vocabulario llevan numerosas huellas de semitismo. Su modo de hablar de la paternidad divina también es hebraica. Habla de Abraham, de la vegetación, de las lluvias, siempre en, en expresiones que son propias de los semitas. Aunque un judío, sin embargo, él es cristiano. Son numerosos los pasajes existentes entre nuestra epístola y las otras epístolas auténticamente del apóstol Pablo. Lo que menciona en Gálatas, en Pedro, son muy parecidas a lo que menciona Santiago. La constancia de las pruebas, por ejemplo. El apóstol Pablo dice, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Esa expresión, esa bienaventuranza, en las pruebas es mencionada también por Santiago. El nuevo nacimiento o el nacimiento, la regeneración producida por medio de la palabra de Dios, esa idea se encuentra tanto en Santiago como en Pedro. El culto espiritual también lo menciona Pedro y Santiago igualmente. La humillación del cristiano delante de Dios para resistir al diablo lo menciona Santiago y también Pedro. La necesidad de practicar la ley en lugar de contentarse con solo escucharla también lo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que Santiago escribe en esta obra no es original, no es única, no es nueva, no es diferente a lo que enseñó Pedro y el apóstol Pablo en sus otras epístolas. En ese sentido no hay ninguna contradicción, ni novedad, ni originalidad en este autor. ¿A quién se dirige Santiago? El autor se dirige a judeo-cristianos. ¿Qué significa esto? Fueron judíos que se convirtieron al cristianismo. Los destinatarios entonces tienen la misma característica de los destinatarios de la obra de Hebreos. Es verdad que escribe las 12 tribus de la dispersión en el capítulo 1, verso 1, pero debe entenderse en un sentido figurado de los cristianos que formaban el nuevo Israel. Se refiere a los cristianos, no a las tribus de Israel, a los cristianos en un sentido metafórico, simbólico, porque la iglesia es el nuevo Israel y el definitivo Israel. Eso no quiere decir que ha reemplazado a los judíos, porque todos estos autores y los destinatarios, todos son judíos, pero convertidos al cristianismo y que están integrando a los gentiles en esta nueva comunidad, que ya no es o no se puede considerar en sentido étnico, sino en sentido espiritual, que incluye todas las naciones o todos los etnos. Y a su vez se hayan diseminados en medio de los incrédulos. En Palestina o en otras partes también se encuentran los cristianos. Los Hermano destinatarios, Pablo, ¿sí, me doctor Guillermo? ¿a quién dice usted que escribe Santiago? A los judeos cristianos, a los judíos que se hicieron cristianos. Y en el capítulo 1, verso 1 de la epístola, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esas 12 tribus que están en la dispersión no está refiriéndose o aludiendo a Israel en un sentido étnico o biológico o cultural o religioso, sino Israel en un sentido teológico y espiritual.
a todos los cristianos. Pero el origen acá es judeo, son judeo-cristianos. Judeo, dice usted, es judeo-cristiano. Exacto, judíos que se convirtieron al cristianismo. Tienen la fe cristiana, son bautizados también, y los defectos que ellos tienen, los destinatarios, son los mismos defectos de judíos, no de gentiles. Bien, eso en cuanto a la identidad, al autor, los destinatarios de la epístola. Santiago y su relación con Jesús. Cristo resucitado se le aparece a Santiago. Este episodio es narrado por el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 17, cuando dice, se le apareció a 500 a la vez, después se le apareció a Cefas, luego se le apareció a Santiago, a Jacobo, y al último, como un abortivo, como fuera de plazo, se me apareció a mí. Parece entonces que Cristo se le apareció, no sé, como si del mismo modo como con Pablo, pero lo vio resucitado. Y ahí parece que se convirtió, ¿ah? Bueno, tiene que haber sido ahí, en ese momento. Según una leyenda, Santiago no volverá a comer hasta ver a Jesús resucitado, según lo que dice el Evangelio, según los hebreos. Murió lapidado por los judíos, según lo que dice Flavio Josefo, a comienzo del año 60, por instigación del sumo sacerdote Anás II, quien en ausencia del prefecto romano reunió al Sanedrín y acusó a Santiago, el hermano del Mesías, de haber transgredido la ley. Eso dice o escribe Josefo. Esta transgresión de la ley, no hay mayor antecedente acerca de esto, pudo haber sido un mandamiento de no practicar la idolatría, probablemente, porque Santiago y los cristianos están adorando a Jesucristo y para los judíos no hay Dios, entonces estarían practicando la idolatría y están invocando a Cristo y no se puede invocar a nadie más sino a Dios. Quizás por eso, en ese sentido, más allá no hay más antecedentes en qué sentido ellos interpretaron la violación o transgresión de la ley. Según lo que nos comenta Eusebio, a Santiago le dieron el nombre o el sobrenombre del justo, pues había vivido como nazireo y oraba en el templo tan continuamente que sus rodillas se habían encallecido, como las rodillas de un camello. Ahí tienen la imagen en su pantalla de cómo son las rodillas de un camello. Santiago Rodilla de Camello, así le llamaban al autor de esta epístola. Increíble, ¿eh? Cómo se formó los callos de las rodillas de tanto orar. Todos los días en el templo, dice la tradición. Este es un icono donde se muestra la martirización de Santiago. Esto del siglo X, siglo XI. También es un icono bizantino. El autor es de esperar que fuera una carta general o católica universal. Es una especie de encíclica dirigida a los cristianos judíos. Encíclica en la que debe circular por medio de las distintas congregaciones cristianas. Posee esta obra un carácter ético, eminentemente ético. Sus enseñanzas se asemejan al Sermón del Monte. En el Sermón del Monte se establecen los principios éticos de los discípulos que son miembros o parte del reino de Dios. Confronta a una fe que no tiene resultados éticos, una fe antinomianista, anti es sin, nomos ley, una fe sin ley.
El apóstol Pablo también lo enfrenta y lo menciona, lo alude a este grupo en el libro de Romanos, cuando señala a un grupo que al parecer dice que la ley es mala. Y como somos salvos por gracia y por fe, entonces no vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. Santiago está contrarrestando esta filosofía dentro de la iglesia de algunas personas que están diciendo que tienen fe, pero sin embargo no tienen las evidencias para confirmarla, que son las obras. Se interesa en poner un fundamento ético a la teología. La teología es la teoría, la religión y la práctica. Una de estas prácticas religiosas tiene que ver con lo ético, el comportamiento, la conducta que debe demostrar o evidenciar el creyente que tiene fe o que dice que tiene fe. La vida cristiana se basa en lo que se hace, no tanto en lo que se dice o en lo que se cree cognitivamente, sino en lo que se practica. No basta con tener una ortodoxia, una correcta doctrina, sino que también hay que tener una ortopraxis, una práctica correcta. Se debe vivir, encarnar y practicar la fe. Y él lo hace de una manera muy didáctica en su obra. La carta en el Concilio de Jerusalén es similar a la epístola de Santiago. Las dos comienzan con saludos. Cuando digo la epístola o la carta del Concilio de Jerusalén, me refiero a lo que se determinó en el Concilio de Jerusalén, cuando la iglesia se reunió acerca qué hacer con aquellos que se hacen cristianos que provienen de la gentilidad. Aquí en Hechos capítulo 15 menciona la carta. Bueno, ahí después lo vemos. El- ambas aplican la frase a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bueno, eso está en Hechos 15. Lo voy a buscar. Hechos 15, 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Sicilia, salud. Y en el 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El que está escribiendo acá, al parecer, es el mismo Santiago, porque lo mismo dice en el capítulo 2, verso 7, o la expresión es utilizada, la misma. ¿No blasfeman en ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bien, estamos viendo el autor. La mayoría de comentaristas lo fecha el 61 después de Jesucristo. Hay otra fecha temprana. Las razones por las cuales se dan una fecha temprana es la segunda venida de Cristo, que es inminente. Se menciona a ancianos como dirigentes de la iglesia, pero no a diáconos o obispos, episcopos. Los cristianos se reúnen en las sinagogas, capítulo 2, verso 2. Por esa razón señalan algunos que tuvo que haber sido escrito antes, del año 42. Pero la más tradicional y la más popular es la del año 61 después de Cristo. Y ya estamos en la hora. Hermano Andy, va a decir algo, ¿no? No, no, no. Ah, ok. Pues, Perfecto. Eso alcanzamos a ver con respecto a esta introducción a la epístola. Luego, día pendiente, se lo voy a enviar a sus correos electrónicos la presentación para que ahonde